Les saludo con el gusto de siempre. Que el Señor les bendiga de una manera muy, pero muy especial. Deseo que las bendiciones del Señor le acompañen a usted y a toda su familia. Y bueno, Dios quiere bendecirnos. La parte nuestra es recibir por la fe esa bendición. Por la fe. Y a propósito de fe, ¿sabe usted que se celebra el 31 de octubre? ¿Qué se celebra? A cualquiera que le pregunte por ahí en la calle dirá Halloween. Y eso es lo triste para nosotros como cristianos evangélicos, que el 31 de octubre debemos tenerlo muy presente porque es una fecha importantísima para la iglesia evangélica, vamos a llamarle protestante. ¿Por qué? Porque fue precisamente el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg las 95 que le llamó él tesis, o sea, asuntos en los cuales Lutero encontró que la iglesia no estaba en el punto correcto, ni bíblicamente, ni socialmente, ni políticamente estaba bien. Entonces él señaló esto y esto y esto y esto y esto y esto. Así que el inicio ya como un movimiento que protestaba en contra de la situación que predominaba fue el 31 de octubre de 1517. Claro que antes de Lutero hubo unos, vamos a llamarle, precursores de la Reforma. ¿Como quién? Como Juan Hus, como Wycliffe y como Jerónimo Savonarola. Y todos en el siglo XV y ya en el XVI Martín Lutero. Pero ellos fueron los precursores de la Reforma porque veían que no estaba bien muchas cosas en la iglesia. Y quiero aclararle lo siguiente. No estoy hablando de que a partir de allí fue la iglesia protestante. No. Es decir, fue la iglesia, no. La iglesia ya existía. Ha existido desde que el Señor derramó de su Santo Espíritu en la primavera del año 34 de la era cristiana. Entonces ahí inicia la iglesia como un movimiento mundial. Pero en 1517, entonces ahí a raíz de esa protesta de Martín Lutero, entonces a él lo separan de la iglesia y entonces es conocido aquel movimiento como iglesia protestante. Pero lo importante no es ese movimiento, lo importante son las doctrinas, porque con Lutero, él, aparte de esos 95 asuntos en los cuales no estaba de acuerdo con la iglesia, él habló de 4 doctrinas importantísimas que se habían distorsionado. ¿Qué doctrina? La salvación por la fe. Por eso él habló de 4 solas. Sola fe, sola gracia, sola escritura y solo el Señor Jesucristo. ¿Cómo que solo el Señor Jesucristo? Sí, es el único Salvador, no hay quien más salve, es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que sola fe, sola gracia, sola escritura y solo Cristo. Eso lo empujó fuertemente, lo reafirmó el Lutero. Y bueno, todo este mes de octubre vamos a llamarle el mes de la Reforma. Y vamos a estar hablando todo este mes no solamente del movimiento que inicia Lutero, sino también de los precursores de Wycliffe y de Juan Hus y de Jerónimo Savonarola. Vamos a hablar también un poco de ellos todo este mes. Y de otros aspectos de la Reforma. Esta semana vamos a estar hablando sobre la fe, sola fe. La siguiente semana, sola gracia. La siguiente, sola escritura. Y la última semana,
solo el Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único Salvador. Y miren, el apóstol Pablo dio pero fuertemente con la salvación por fe. Cito Gálatas 3:11. Pablo, escribiendo a los Gálatas, escribió así contundentemente la salvación por fe, la justificación por fe. Gálatas 3:11 dice: y que por la ley nadie se justifica ante Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y a su vez él cita la porción bíblica de Habacuc 2:4. Cita al profeta Habacuc del Antiguo Testamento, que vivió en el año 626, o que escribió en el año 626 antes de Cristo. Así que entonces, repito, Pablo contundentemente escribió y dijo escribió a los Gálatas: y que por la ley nadie se justifica ante Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Palabras que escribió Habacuc, ya desde siglos antes de Pablo. El justo por la fe vivirá. Por la fe sola. Somos salvos solamente por la fe. En contraposición del cumplimiento de la ley, porque en esa época de Pablo, pues se hablaba mucho del cumplimiento de la ley y someterse a las leyes mosaicas. Y batalló mucho Pablo, porque, por ejemplo, Pedro, de alguna manera, cuando estaba con los gentiles, es decir, con los que no eran judíos, simpatizaba con los gentiles, pero cuando estaba con los judíos, pues hablaba mucho como apoyando a los judíos. Y Pablo lo reprendió y le dice: ¿por qué cuando estás con los gentiles te portas como gentil, cuando estás con los judíos te portas como judío? Lo reprendió, porque los judíos que se convertían a Cristo querían que los gentiles, es decir, los que no eran judíos, se circuncidaran, es decir, cumplieran con la ley mosaica. El varón tenía que cumplir con esa disposición de la ley mosaica. Y entonces Pablo dice: no se requiere la circuncisión para ser salvos, es solamente por la fe. O sea que no se tiene que cumplir con la ley en ese sentido. La ley, vamos a llamarle ceremonial, ¿verdad? La ley de Moisés. No me refiero a la ley moral, sino a la ley ceremonial. Entonces, Pablo les dice así a los Gálatas: y que por la ley nadie se justifica ante Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La fe, es decir, esa confianza plena, completa en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, para nosotros ser justificados, salvados, lavados con la sangre de Jesucristo, por la fe, solamente por la fe. Me llama a mí mucho la atención que en español, fe, 2 letritas, una sola sílaba, fe. Pero qué profundo, qué enorme significado tiene la fe. Y hablo de la fe salvadora, porque claro, podemos hablar de diferentes clases de fe. La fe para milagros, la fe como doctrina, la fe natural, pero hablo de la fe salvadora, poner nuestra fe en el sacrificio de Jesucristo para nuestra salvación. Entonces, el justo por la fe vivirá. Eso es claro, definitivo, dijo el apóstol Pablo. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Así que no necesitamos las obras
las obras buenas que nosotros pudiéramos hacer. Y no es suficiente. Ninguna obra buena, ninguna buena obra, por más grande, por más importante que sea, no puede perdonar los pecados. Solamente la sangre de Jesucristo, mediante la fe. Por la fe sola, dijo Lutero. La fe sola. El día de mañana seguiremos hablando acerca de la fe sola, pero ¿qué es eso de ser justificados ante Dios? Mañana lo vemos, pero ahora vamos a orar. Y vamos a hablarle al Señor y decirle: Señor, yo quiero ser salvado por la fe. Estoy poniendo ahora mismo mi fe en ti, Señor Jesucristo. Dios, vengo ante tu presencia rogándote por todas aquellas personas que ahora escuchan esta reflexión. Ven a salvarles, que toda su fe la pongan en el sacrificio que tu Hijo amado hizo por nosotros, que tú lo enviaste para salvarnos. Señor, en tus manos estoy encomendando a cada una de estas personas. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Amén. Dios me los bendiga de una manera muy especial. Toda esta semana hablaremos acerca de la fe, de la sola fe. ¿Cómo podemos ser justificados ante Dios? Mañana lo vemos. ¿Qué es eso de ser justificados? Mañana lo vemos. 7 de la noche por Facebook, Iglesia de la Trinidad. Conéctese y aquí estaremos juntos reflexionando sobre esto. Hasta mañana, Dios mediante. Dios me los bendiga.